la presencia del doctor Justo Zapata Quiroz, que es el jefe ahí del Departamento de Investigación, Posgrado e Interacción Social de la UMSA. Doctor, qué gusto verlo. Buenas noches, bienvenido. Un placer saludarlo siempre. Igualmente, Jimena, muchas gracias por la invitación. Bueno, son muchos los temas que tocamos con usted, especialmente todo lo que se refiere a investigación, propuestas que hace nuestra Casa Madre a propósito de todo lo que pasa en el mundo y en Bolivia concretamente. Vamos a hablar sobre cambio climático, sobre el fenómeno del niño, más aún cuando existe una gran preocupación porque el fenómeno del niño que se va a desarrollar en el Océano Pacífico este año será uno de los 4 episodios más fuertes registrados en los últimos 65 años, según la Organización Meteorológica Mundial. Y en Bolivia se prevé que este fenómeno del niño sea parecido al del 2007 y se están analizando los efectos. Así que muchas gracias, un tema apasionante para conversar con usted. Sí, y muy preocupante. Sí. Estamos nosotros llevando a cabo un curso taller, ¿no?, con todas las carreras de la universidad para elaboración de proyectos sobre qué debemos enseñar, qué debemos investigar, qué debemos aplicar ya de todo el conocimiento que se tiene con relación al cambio climático, digamos, en general, y en específico al tema del fenómeno del niño, ¿no? Esta mañana cabalmente tuvimos una clase en el Salón de Honor de la universidad, ¿no?, y expuso el ingeniero Edson Ramírez, y nos mostraba cómo el 2007, ¿no?, más o menos por julio, unas imágenes satelitales proporcionadas por la NASA, y se veía que el estado de situación ahora de julio del 2015 es similar a noviembre del 2007, que es cuando se manifiesta el fenómeno con mayor intensidad, ¿no? Entonces, lo que nos dejó a todos preocupados y consternados, si en julio estamos como estábamos en la peor época, el 2007, ¿cómo estaremos en noviembre, diciembre del 2015, ¿no? Entonces nos dejó muy preocupados. Y es un tema que está ligado directamente al cambio climático, ¿no? En el cambio climático lo que está ocurriendo, y eso ya está probado más allá de toda controversia, digamos, es de que efectivamente la temperatura del planeta se está elevando por efecto de los gases de efecto invernadero, ¿no? Y eso genera una mayor evaporación de las aguas del océano, eso genera más lluvias en un lado y por la elevación de la temperatura, más sequías en otro lado. Entonces estamos muy preocupados, ¿no? Y la idea de la universidad es alertar de alguna manera sobre este tema, y para eso estamos llevando a cabo este curso con todas las carreras de la universidad, lunes, miércoles y viernes, ¿no?, en el Salón de Honor. Hemos arrancado ahora una semana más o menos, casi pues 2 semanas. ¿No? Sí, y estamos viendo qué hacemos para prevenir o hacer que los efectos no sean tan dramáticos como se están perfilando, ¿no? Se estima que la intensidad máxima del episodio en el mundo se va a suscitar entre este mes, octubre del 2015, y enero del 2016. Los efectos del niño se van a sentir más en las zonas costeras, estarán latentes durante 4 meses, después va a ir disminuyendo su intensidad hasta disiparse. Precisamente lo que hablaba el doctor, ¿por qué comparan con el 2006-2007? Afectó al menos 120.000 familias en el país y la pérdida económica por el efecto sobrepasó los 440 millones de dólares. En el tema de cuánto se está avanzando, ¿cuál es el sentimiento de los estudiantes, de los docentes, para poder aportar? Porque si bien ya hay lanzamientos de presupuestos desde el ámbito público, cómo van a paliar, ya está hablando defensa civil, pero ¿cuánto estamos inmersos en esta problemática? Ya hay como Casa Madre, como investigación. Bueno, como universidad queremos poner el tema en el escenario político y económico, ¿no? y social más, ¿no? Realmente es un fenómeno serio y que se estima que se va a ir acrecentando con el tiempo, ¿no? De alguna manera hemos estado ya viendo los desastres que están, bueno, el fenómeno del niño es una manifestación más de este fenómeno general que es el cambio climático, ¿no? El cambio climático básicamente consiste en la
elevación de la temperatura, principalmente por dos razones. Una es la combustión de los combustibles fósiles como elementos de generadores de energía, ¿no? Entonces, en este contexto entra el carbono, más bien el carbón, el petróleo y el gas natural, son los tres combustibles que al quemarse generan dióxido de carbono, que lo que está produciendo es una elevación de la temperatura del planeta, ¿no? Se estima que si llegamos a elevar la temperatura del planeta más de 2 grados centígrados, los efectos van a ser totalmente irreversibles, ¿no? Entonces hay toda una movilización para hacer que esto no ocurra a los extremos que se está perfilando, ¿no? Y por el otro lado, la quema de los bosques también es algo donde nosotros contribuimos de sobremanera, ¿no? Entonces serían las dos fuentes principales, ¿no? Entonces, como universidad, lo que estamos haciendo de manera sistemática, todas las carreras, ¿no?, es ver qué hacemos al respecto. Entonces, lo primero que hemos planteado son políticas de Estado. Creo que primera vez que la universidad plantea 3 políticas de Estado que están en este documento que dice propuesta UNSA de lineamientos de política de Estado para Bolivia en tiempos de cambio climático, ¿no? Entonces, la primera política de Estado es cambiar la matriz energética, ¿no? De Bolivia, el grueso de electricidad que generamos es con termoeléctricas, con gas natural, después vienen las hidroeléctricas, ¿no? Hemos visto que como país estamos realmente muy bien provistos de energías alternativas, ¿no? De energía solar, por ejemplo. Somos el lugar en el planeta, no sabíamos, recién como resultado de este curso hemos identificado que somos el lugar en el planeta que más energía solar recibe. Por dos especialmente en el altiplano, ¿no? Por dos circunstancias principalmente. Una es que estamos cerca al Ecuador, porque puede tener un altiplano cerca al polo, digamos, y ahí la cantidad de energía solar que llega es mínima, ¿no? Pero estamos cerca a la línea del Ecuador, entonces como país estamos recibiendo la mayor cantidad de energía solar, y lo otro es que estamos 3 o 4 kilómetros encima del resto de los países por la altura, ¿no? Entonces, esa es una propuesta concreta de cambiar nuestra matriz energética de energías de estas que tienen su fuente en combustibles fósiles a energías alternativas. Entonces, ¿y la ingeniería eólica? Lo mismo, explicaremos, son 3 tipos de energías principalmente, ¿no? Una es la solar, donde realmente descollamos por estar más cerca al sol y por estar cerca a la línea del Ecuador, ¿no? Una. Después, por las mismas regiones tenemos la energía hidroeléctrica, ¿no? O sea, tenemos la montaña, las montañas del altiplano y después más o menos la caída libre hacia los llanos orientales. Entonces, todos los cursos de agua, ¿no?, al caer generan potencialmente hidroelectricidad. Entonces, se estima que tenemos como el equivalente en energía como para 10 gasoductos al Brasil. Imagínense la cantidad de energía que es esa, ¿no? Energía hidroeléctrica. Y después, en el altiplano, zonas planas y en los llanos orientales también podemos generar energía eólica, ¿no? Se necesita un llano donde el viento adquiera velocidad y esa es directamente proporcional a la cantidad de energía que puede generar, ¿no? Entonces, en resumen, como país estamos muy bien provistos para reemplazar nuestra matriz energética en buena cantidad con estas energías alternativas, ¿no? Repito, la solar, la eólica y la hidroeléctrica. También tenemos termoelectricidad, tenemos también energía de biomasa, las 5 principales fuentes de energías alternativas, ¿no? Pero la matriz energética, desde el punto de vista del gobierno, no parte de las energías alternativas. Ellos están más por el otro tipo de energía que sí afecta el cambio climático, sí afecta el efecto invernadero y obviamente hay consecuencias como las del fenómeno del Niño. Claro, como Bolivia tenemos en nuestra matriz energética una buena porción de energía hidroeléctrica, ¿no? Por ejemplo, La Paz en este momento son de las caídas de agua de Songo, ¿no? De Corani, etcétera. Sí. Es precisamente por esa nuestra situación natural que tenemos, ¿no? Las montañas y las caídas de agua, ¿no? Pero por otro lado estamos haciendo mucho énfasis en las termoeléctricas, ¿no? Por ejemplo, Santa Cruz genera electricidad en Huaracachi quemando gas, ¿no? Hay plantas aquí en el Quenco, en el Alto, también quemando gas. Entonces, lo que se debería hacer es utilizar el gas más como una materia prima petroquímica que quemarla para generar energías, ¿no? Es una cuestión de políticas de Estado. Precisamente como Universidad Mayor de San Andrés lo que estamos proponiendo es que no hagamos eso, ¿no? Más bien privilegiemos
energía solar, la energía hidroeléctrica, la energía eólica, la energía geotérmica, ¿no? que tenemos en el sudoeste de Bolivia, y también la biomasa, ¿no? que es quemar productos, por ejemplo, de la cosecha de caña de azúcar. Ahí tenemos el bagazo que se puede quemar y eso genera también electricidad, etcétera, ¿no? Doctor, y en el caso de la influencia antrópica, que es la que se conoce cuando son las actividades humanas las que ejercemos, por ejemplo, usted señaló perfectamente el tema de la cosecha. En este momento ya la gente nos está escribiendo y dice que no existe cultura del ciudadano boliviano para el tema del cambio climático, dice, ¿no? En el tema casero, en el día a día, en el rutinario, mucha gente asegura, acá están más preocupados, dicen, tener todos los equipos electrodomésticos encendidos. Esa es una de las razones, dice doña Carmen Arteaga. No, cabalmente, uno de los proyectos que estamos llevando a cabo se llama Cultura de Resiliencia, que es precisamente lo que hace referencia. Exactamente lo que pide la señora, ¿no? Introducir en toda nuestra sociedad, ¿no? Una cultura de cómo tenemos que comportarnos para evitar el calentamiento global, ¿no? Ese es el objetivo, pero tenemos que empezar con el Estado, ¿no? Por eso viene el planteamiento de las políticas de Estado, ¿no? Pero en resumen, lo que tenemos que hacer es privilegiar, por ejemplo, no sé si han visto las casas, hay muchas casas que tienen calefones solares, por ejemplo, ¿no? Hay mucha cultura con relación a cocinas solares. Entonces, una propuesta que va a salir con mucha fuerza es tener todas las casas que funcionen con energía solar, por ejemplo, ¿no? Otra propuesta que se está perfilando es la de cambiar todo nuestro sistema de transporte, que son motores a combustión, ¿no? Pensamos en el bus, en el camión, ese que se mueve con diésel, con gasolina, cambiar a electricidad, ¿no? Yo espero que unos 5 a 10 años máximo todo el país ande en autos eléctricos, motocicletas eléctricas, bicicletas eléctricas, que van a funcionar con baterías de litio, que es nuestro otro gran recurso que tenemos, ¿no? A partir del litio. En otras palabras, lo que tendríamos es energía solar, ¿no? Que la captamos mediante estas termoceldas, ¿no? Y con la energía solar cargamos las baterías de litio, y con las baterías de litio tenemos nuestro auto, nuestra bicicleta, nuestra motocicleta, que se mueve con baterías de litio, o sea, energía solar. O podríamos en las caídas de agua, por ejemplo, en toda el área rural, en todos nuestros valles, ¿no? Tenemos las caídas de agua, igual con la caída de agua se acciona un motor Pelton. Con el Pelton se puede cargar una batería de litio y con la batería de litio tener todo nuestro transporte eléctrico, ¿no? Eso es lo que estamos perfilando. Ahora, precisamente el financiamiento va a ver qué tenemos que enseñar en todas nuestras carreras sobre esta temática, ¿no? Sí. En las 54 carreras, es el proyecto Cultura de Resiliencia. Y tenemos otro proyecto que se llama PIACC, que significa Proyecto de Investigación Aplicada en Adaptación al Cambio Climático. Ahí la idea es de todo el conocimiento que tenemos ya entrar a la práctica, y hemos escogido como una zona donde podemos ya empezar a aplicar todo el amplio conocimiento, tanto de lo que podemos captar del Internet, como lo que enseñamos, como los resultados de investigación, ¿no? Para ya aplicar son 14 municipios que están en la cuenca del río Catari, ¿no? Que es una cuenca que se extiende desde Milluni hasta la bahía de Ecoana en el lago Titicaca, ¿no? Ahí son 14 municipios, quizás puede dar lectura a los 14 municipios, sí. Pero es en interacción entre todas las carreras de la universidad y estos municipios, ¿no? Que pensamos hacer estos proyectos ya de investigación aplicada. Hemos hecho una convocatoria a 2 docentes y 2 estudiantes por cada una de las 54 carreras que tenemos en la universidad, y a 2 municipios y a 2 autoridades originarias o autoridades comunitarias, digamos, de esta zona, para que participen en el curso. Entonces, primera vez que estamos coordinando entre la Universidad Mayor de San Andrés con todas sus carreras y la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, que es la que mejor nos puede ayudar a movernos en estas comunidades, ¿no? Que están en estos municipios que acabo de mencionar. Entonces, como resultado de este trabajo conjunto, es que esperamos más o menos para diciembre de este año ya tener proyectos elaborados
sobre el tema del cambio climático, ¿no? En otras palabras, proyectos de enseñanza que tenemos que enseñar al respecto en todas nuestras carreras. Hay una normativa, no sé si en todos los proyectos de preinversión se tiene que hacer un estudio de factibilidad TESA, que se llama, ¿no? Que es la factibilidad técnica, económica, social y ambiental. Adicional a esto ya tenemos que ver el tema del riesgo, ¿no? Ya ver qué pasa si construimos, por decir, una carretera o un puente, un estadio. ¿Qué pasa si llueve mucho, si graniza mucho, si hay una inundación, si hay una sequía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es la única institución que puede hacer esto de manera sistemática, es la universidad. Y precisamente por eso es que estamos trabajando en este proyecto donde el objetivo es identificar qué tenemos que enseñar en las diferentes carreras, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La carrera de psicología es muy importante, porque después que ocurre un desastre, por ejemplo, que ocurrió cuando tuvimos este deslizamiento en nuestros barrios, aquí en Cupín y demás, ¿no? Lo primero que necesita la gente es asistencia psicológica. Ahí entra la carrera de psicología, ¿no? Tenemos ya que planificar, si llueve mucho, por ejemplo, estamos sobre greda, si llueve mucho hay un punto donde la greda se disgrega y tenemos las casas que se van río abajo, ¿no? Entonces ahí entra la carrera de geología, la carrera de arquitectura, ingeniería civil, etcétera, para ver qué cosas tenemos que enseñar para que se minimice ese riesgo, ¿no? Bueno, promover la elaboración de proyectos respecto al cambio climático y lo que usted señaló también, lo fundamental que es la reducción de riesgos de desastres a través de enseñanza, investigación e innovación. En materia de investigación la UMSA está haciendo mucho, pero en el tema de socializar, de ir hacia la gente, de hablarle, ahí también entra la carrera de comunicación. Al 100%, sí. Al 100%, sí. Porque la intensidad de estos episodios del cambio climático y la consecuencia de un fenómeno del Niño, por ejemplo, afecta mucho, o sea, es algo que se convierte en episodios muy duros para la sociedad, para el mismo para las mismas arcas del Estado. En otros países se gasta mucho dinero en investigación, en proyectos para paliar los efectos. Si el 2007 fueron 440 millones de dólares por el efecto del fenómeno del Niño, no temblaría la mano de invertir una buena cantidad. Todas estas investigaciones no serían posibles si no se hacen efectivas con políticas públicas o una llegada al gobierno. ¿Eso lo están viendo, doctor? Claro, por eso hemos planteado 3 políticas de Estado. Es una de cambio de la matriz energética, otra es de desarrollo industrial, precisamente aprovechando de las energías alternativas, y una tercera de desarrollo humano, que es acudiendo al tercer gran recurso natural que tenemos, que es el recurso natural del siglo XXI, que es la biodiversidad, ¿no? Si analizamos sobre este último tema, hemos visto de que para minimizar riesgos de salud, el mismo tema de desastres, ¿no? Se necesita empleo. Queremos hacer mucho énfasis en el tema de generación de empleo. A usted le pueden decir, no construya su casa debajo del puente o en la punta del cerro porque va a sufrir un desastre. Si no tiene empleo, va a construir su casa, va a vivir debajo del puente, claro, encima en la punta del cerro, etcétera, porque no tiene el empleo que le pueda costear, ¿no? una casita en un lugar más seguro, ¿no? Entonces estamos haciendo mucho énfasis en el tema de empleo como política de Estado, ¿no? Y ahí vemos que el aprovechamiento de la biodiversidad puede ser la gran respuesta. Si analicemos, y eso está escrito ahí, ¿no? Si analizamos, por ejemplo, el tema de la biodiversidad, vemos que en todo nuestro territorio nacional, ¿no? Tenemos gente en el área rural que de alguna manera maneja, puede ser la oca, la quinoa, la llamita, en el área amazónica, el yacaré, el lagarto, etcétera, etcétera, lo maneja desde hace miles de años, tiene el know-how, tiene el conocimiento ancestral que llamamos, claro, ¿no? Y por el otro lado, de alguna manera tiene la propiedad de la tierra también. De alguna manera somos uno de los pocos países que nuestro campesino común, digamos, tiene la propiedad de la tierra, sea vía comunidades, vía territorios TCOs, territorios comunitarios de origen, etcétera. Entonces son 2 instrumentos muy importantes para el desarrollo, o sea, el know-how y por otro lado la propiedad del instrumento de producción. Claro. Eso es lo que queremos poner ya en el escenario político, ¿no? Versus, por ejemplo, una política extractivista que se está criticando mucho ahora, ¿no? Sí. O sea,
inversiones para los petroleros, inversiones para las minas. Ahí todos somos espectadores. A nombre del desarrollo está sacrificando. Pero si analizamos, todos somos espectadores. El gran actor es el gran capitalista, que además es extranjero, y todos tenemos que rezar, ¿no?, para que invierta. Tenemos que ser atractivos. Ser atractivos es que en lo posible no consumamos ni queramos un buen sueldo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay un contraste ahí muy en estos tiempos de cambio climático, llamamos, ¿no?, muy de frente, digamos, ¿no?, entre la política tradicional, que es la extractivista, y esta otra que maximiza el empleo y maximiza el uso de este otro recurso natural, que es el de la biodiversidad, ¿no? Sí, por ejemplo, actualmente, decían los estudiosos en climatología, estamos viendo que las condiciones climáticas para el territorio son algo mixtas, dice. Pues se tuvo un invierno húmedo este año, cuando habitualmente es seco. Con estos antecedentes, alertan por el fenómeno del Niño, tendremos un verano cálido con intensas precipitaciones, pero un reporte claro y especificado por zonas sobre el impacto en el territorio lo van a tener a finales de octubre, como decían. Pero sobre la biodiversidad de Bolivia, tenemos 12 ecorregiones y más de 190 ecosistemas que ahí, ¿cómo nos vemos más amenazados? En este caso, por ejemplo, de las condiciones climáticas, que es lo que afecta directamente con el fenómeno del Niño. Primero un poquito, veremos el contexto internacional. Hay una queja desde el Papa. El Papa dice, no se le está dando toda la importancia que se debería a este tema del cambio climático. O sea, dice que las reacciones de los políticos en general son muy tibias dada la emergencia, ¿no? Entonces, nosotros en el contexto internacional resaltamos primero esta encíclica del Papa, donde dice el cambio climático es tremendo y sobre todo afecta a los pobres, ¿no? Entonces, como indicaba hace un rato, el pobre no tiene muchas opciones de prevenir riesgos, etcétera, ¿no? Entonces, es un llamado del Papa. Hay una declaración de 36 premios Nobel, que la tenemos también en esta separata, que primera vez en 60 años se han reunido y dice al mundo, por favor, hagan algo con relación al cambio climático. Solo se han reunido hace 60 años y era para alertar al mundo que no nos metamos con guerras nucleares. Imagínense lo significativo que es eso, ¿no? Los mismos Estados Unidos, antes Estados Unidos negaba el tema del cambio climático, ¿no? Desde principalmente la parte republicana, digamos, ¿no?, del sistema político en los Estados Unidos. Pero ahora el presidente Obama ya ha dicho, bueno, nos olvidaremos de la generación de electricidad con carbón, que es el que más, de los combustibles fósiles, es el que más dióxido de carbono genera, ¿no? También tenemos la propia Dilma Rousseff, que en esta última reunión de las Naciones Unidas ha indicado que va a cambiar su matriz energética de los combustibles fósiles casi a un 40-50%, principalmente en hidroelectricidad, donde nosotros parece que vamos a contribuir bastante a este cambio de la matriz energética, ¿no? Entonces, ese es el primer tema que queremos llamar la atención, de que los políticos en general no le están dando la importancia que merece esto, ¿no? Y es un poquito verdad. En nuestro país también se nota, no ha sido el tema de campaña, ni en la campaña de elecciones presidenciales, ni en las subnacionales, ¿no?, para gobernadores. Acá hay un tema de mentalidad también, ¿no? De pronto tenemos que cambiarnos el chip todos, con un tema de educación, con un tema de concientizar, pero profundamente sobre los efectos que son desastrosos. Claro. Porque este planeta no es solo el rol fundamental es de la universidad. ¿Qué otra institución fuera de la universidad realmente puede hacer o desarrollar un papel significativo en este campo? Claro, ¿no? La UMSA sí lo está haciendo. Precisamente como UMSA le estamos metiendo con todo, ¿no? Es la primera vez que todos los recursos prácticamente los vamos a destinar a esta temática del cambio climático, ¿no? Muchas gracias, doctor Zapata, por haber venido al programa. Siempre es muy agradable conversar con usted y saber que nuestra Casa Madre sí está trabajando, sí está dando investigación, sí está con proyectos y bueno, estamos dando apoyo a todo lo que es el vivir bien, el desarrollo en Bolivia. Muchas gracias. Este es un tema fundamental en comunicación, ¿no? Si no tenemos comunicación, imposible llegar al interior de la universidad y menos a toda nuestra sociedad, ¿no? Entonces, ese es uno de los objetivos centrales del proyecto, ¿no? Priorizar la comunicación. En el DIFIS tenemos todo un equipo de comunicación, estamos trabajando con la carrera de comunicación,
con el canal universitario también, con la red Rubí. Este proyecto estamos queriendo implementarlo a nivel del sistema de la Universidad Boliviana, que son estas 15 universidades, donde usted nos dio una buena mano con la feria. Sí, que fue un éxito, ¿no? Esfuerzo donde, primera vez también que las 15 universidades coordinamos esfuerzos, ¿no? Entonces, en esta temática el objetivo es el mismo, ¿no? Sí. Muchísimas gracias, doctor. Hemos conversado con el doctor Justo Pastor Zapata Quirós, que es el jefe del Departamento de Investigación, Posgrado e Interacción Social de la Universidad Mayor de San Andrés.